Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Jesús. Busque por favor, mi hermano, en el Evangelio según San Mateo. Busque el capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 31. San Mateo, capítulo 13, verso 31 y 32. San Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32. ¿Lo encontró? Dice así la Escritura. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, y tú nos estás ministrando. Tu Espíritu Santo se está moviendo dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Gracias por eso. Ahora te alabamos y clamamos para que la palabra que va a ser compartida hoy, Señor, tenga, Señor Jesús, el impacto que tú quieres que tenga, Dios. Que tu Espíritu Santo pueda seguir ministrando nuestras vidas y que podamos, Señor Jesús, entender el mensaje que tú quieres darnos ahora y poder, Señor, disfrutarlo cada día de nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús te adoramos, te glorificamos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Yo voy a pedir a Irving, ayúdame. Estos son unos numeritos, no lo voy a perder. Esto tiene premio, uno a cada uno, una cosita de esa a cada uno. Sí, dárselos tú. Lo que Irving le dé, usted tómelo en el nombre del Señor. Vea bien lo que le están entregando. Lo que le está entregando es algo grande. Amén, gloria a Dios. ¿Ya vio lo que le dio? Amén. Se lo pusieron ahí en ese compacto para que no se le vaya a caer y lo pierda. Fíjese que muchos de nosotros escuchamos hablar de esta parábola y solo nos imaginamos, pero nunca hemos tenido en nuestras manos un grano de mostaza. Esto es lo que usted tiene, una semilla de mostaza. Esto es una semilla de mostaza. Y dicen que la semilla de mostaza tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, y quizás sí, ¿verdad? Un alfiler de esos alfileres normales. Ahora hacen unos alfileres que tienen unas grandes cabezas de colores, pero no, se refiere a los alfileres normales, los alfileres antiguos. Y en los tiempos de Jesús se usaba la expresión de semilla de mostaza para referirse a las cosas más pequeñas que usted se pudiera imaginar en aquel tiempo. Es tan chiquito como una semilla de mostaza. ¿Cómo te puedo decir que es de pequeño? Sí, como si fuera una semilla de mostaza, lo más pequeño. Esa era la expresión que utilizaban para referirse a las cosas más pequeñitas. Pero fíjese que yo estuve googleando, y usted puede hacerlo al final del culto también, sobre cómo es el árbol de la semilla de mostaza. Y me topé con varias fotografías de los árboles de semillas de mostaza. Desde aquellos que parecen un arbusto, pero que siempre llegan a más altura que un humano, se para el hombre y le pasa como 1,5 metros todavía arriba de la altura de un hombre de Oriente, que no son pequeños.
hasta otros que parecen árboles de grandes. ¿De dónde surgió eso? De una semilla muy pequeña, de una semilla muy pequeña. De una semilla que, como dice la parábola que el Señor le está refiriendo, que cuando ha crecido, dice él, la mayor de las hortalizas. No se puede decir que la mostaza es una fruta, porque nadie come la mostaza como una fruta, pero si es una hortaliza, se utiliza para la cocina, para la comida. Entonces dicen, de todas las verduras, de todas las hortalizas que tú conoces, los árboles que las proveen son más pequeños que la mostaza. Y el árbol de mostaza crece, dice, más que cualquier árbol de pepino, que cualquier arbusto de rábanos, de tomate o de cebollas. La mostaza es más grande. De tal manera, dice, que llega un momento en que ha crecido tanto que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. O sea, sirve también para cobijar, para llamar a las aves del cielo donde puedan reposar. La semilla de mostaza es algo con que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, estaba identificado. Y entonces Jesús la utiliza para dejar una enseñanza para ellos. La utiliza para eso. Y dice que el punto esencial entre el comienzo, que la semilla de mostaza, primero, vamos a ver dos características que podemos encontrar en la semilla de mostaza y que podemos aplicar a nuestra vida o al ministerio de Jesús o a la voluntad de Jesús. Primero, que la semilla de mostaza, dice, es semejante al reino de los cielos. ¿Cómo podemos aplicar eso? El reino de los cielos, cuando habla aquí, no se refiere al cielo mismo. Usted y yo formamos parte del reino de los cielos. ¿Cómo surgió la iglesia? ¿Cómo surgió aquella semilla tan pequeñita que Dios utilizó para establecer el reino de los cielos sobre la tierra? ¿Cómo comenzó? Con un grupo de apenas 5, 6, se hicieron 12 discípulos, se fueron multiplicando y se fueron multiplicando hasta que llega al punto en que dice que es una multitud que nadie la puede contar. A Abraham le dijo Dios, mira el cielo, ve si eres capaz de contar las estrellas, mira el mar, ve al mar, agáchate, recoge un poco de arena y ve si puedes contar cuántos granos de arena hay en tu mano. Así de inmenso, así de grande será la descendencia tuya, grande, multitudinal. La semilla de mostaza que genera el reino de los cielos nació en una cueva, en un establo. Ese fue su origen, insignificante. ¿Quién pudiera darle crédito a esto? Usted se encuentra una semillita de estas en una mesa o en la calle, quizás ni la va a ver, pero en una mesa cualquiera, y usted lo que hace es desecharla. No va a decir, ¡ay! Me encontré una semilla de mostaza, me la llevo. ¿Para qué le puede servir una semilla de mostaza? Usted no puede pintar nada sobre la semilla de mostaza. Usted agarra una semilla de cualquier otra fruta y hace una figura. Mi padre acostumbraba a hacer de las semillas de durazno figuras, monitos, caballitos, de todo, hacía, las estaba calando y hacía la figura. Pero si mi padre me encontrara una semilla de mostaza, a ver qué figura le puedo tallar a la semilla de mostaza. ¿Qué figura pudiera tallar usted en esta semilla de mostaza? ¿Qué paisaje pudiera pintar en esta semilla de mostaza? Parece insignificante. Pues así era el pueblo, Belén, ¿verdad? Insignificante, pequeño. Era la ciudad de las más pequeñas, de las menos apreciadas. ¿Acaso saldrá algo, dijo una? ¿Acaso saldrá algo importante de esos lugares? Cuando dijeron que de Belén había nacido el rey de Israel, ¿acaso podrá surgir de Belén una ciudad que no tiene importancia ni comercial, ni siquiera religiosa? ¿Podrá surgir algo especial? ¿Acaso la iglesia o el reino de los cielos se podrá extender partiendo de aquellos discípulos timoratos que tenían miedo, que los agarraran y andaban huyendo, escondiéndose? Cuando Jesús resucita y se les aparece, dice en Juan 20:19, que ellos estaban con puertas cerradas en el lugar donde se reunían por miedo a los judíos. No estaban por las calles gritando, sí, somos la iglesia. No, ellos estaban escondidos, reunidos
Quizás meditando en lo que había pasado, en lo que había sucedido, estaban temerosos de que los mismos judíos que habían enviado a crucificar a Jesús, los crucificaran a ellos mismos. Estaban temerosos. De esos temerosos podrá surgir algo muy grande. Usted no puede confiar generalmente en un grupo de personas miedosas. ¿Tú eres temeroso? Sí. Entonces vente conmigo porque me vas a defender. ¿No creería usted en una persona que es temerosa como algo para que usted se sienta seguro? Como alguien con quien se sienta seguro. Usted se va a unir a los valientes, a los fuertes. Cuando yo estaba pequeño eso hacía. Yo me unía, me escondía detrás de la figura de mi hermano, que era bueno para pelear. Yo nunca fui bueno para pelear. Siempre me revolcaban todo. Pero mi hermano era el que siempre ganaba, a pesar de que era menor que yo. Me escondía detrás de un primo mío que era un año mayor que yo, porque él también era bueno para pelear y todos lo respetaban. Entonces yo caminaba con ellos y me sentía seguro. Pero no me sentía seguro con aquellos a quien todo les pegaba, porque no había seguridad. ¿Podrá surgir de ese grupo de timoratos algo grande? Se podrá haber pensado en aquel tiempo, ¿dónde están? Sí, escondidos. Esos van a llegar a ser personas grandes, van a llegar a formar una multitud de personas, van a ser una iglesia poderosa. ¡No! Despreciados, menospreciados por muchos quizás. Pero de esos timoratos, después en Apocalipsis 7:9 se lee, cuando la iglesia del Señor viene, después, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en la mano. Una gran multitud que nadie podía contar, que surgieron de esos timoratos que estaban ahí escondidos, menospreciados. Algo menospreciado que podemos pensar en cuánto puedo vender esta semilla de mostaza. Si yo le digo ahora, mire hermano, esta semilla de mostaza al final del culto vale $1, ¿usted lo pagaría? ¿Pagaría $1 por esta semilla? No, dicen allá y son bien sinceros. No lo pagaría. ¿Cómo voy a pagar $1 por esa semilla? Pero esta semilla tan pequeña, dice Jesús, sembrada, cuidada, cultivada, cercada, crece de una manera, dice, que cuando es grande, hasta las aves del cielo vienen y encuentran reposo en ella. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia del Señor nace, el reino de Dios nace de aquello despreciable, de aquel Jesús que nació en un establo, de aquel Jesús que su cama fue un comedero de animales, de aquel Jesús que no era valorado por nadie porque no tenía las condiciones de príncipe como muchos esperaban, de aquel hombre que era un simple carpintero, pero que vino a formar la iglesia del Dios sobre la tierra. Despreciado, menospreciado por otros. Eres un loco, eres un mentiroso. Dice que eres el hijo de Dios, hereje. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ni siquiera tienes las características para ser un líder, para venir a liberarnos de la esclavitud de los romanos. Despreciable, despreciado. Dice el libro de Isaías, despreciado por muchos, vino él como cordero, con la cabeza agachada humildemente, y llevó sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades. Sufrió el castigo que debía caer sobre nosotros, y como oveja directo al matadero, no abrió su boca, no dijo nada, no se quejó. Y cuando muchos lo veían pasar, podían haber dicho, pobrecito, pobrecito, tanto bien que hizo, pero miren el final, la muerte, despreciado. Pero ese Jesús despreciado vino a ser la piedra angular, dice, de la iglesia que hoy es el reino de Dios sobre la tierra, de la cual usted y yo formamos parte. ¿No se alegra formar parte del reino de Dios? Amén. ¿De dónde surgió? De una cosa que podía ser muy despreciable. Nosotros podemos convertirnos como en este grano de mostaza. Posiblemente en la colonia donde vivimos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde trabajamos, en el círculo que nos desenvolvemos, muchos nos ven tan pequeños como una semilla de mostaza. Parecemos insignificantes. Yo recuerdo un comentario que alguna vez se lo he contado. Cuando estudiaba primer año de plan básico, era el 7º grado en este tiempo, aquí en la colonia, en la escuela, en la casa comunal,
ahí le habían prestado para que el Instituto de Educación Básica funcionara. Tenía yo 12 años. A los 12 años uno es un niño, tiene mente de niño y quiere tener mente de adulto. Empieza a querer tener mente de adulto. Entonces dijo una señorita que era del bachillerato ya, 4 grados arriba de mí, se me quedó viendo una de ellas y dijo, mira qué bonitos los ojos de ese niño. Pues a mí no me podían ver otra cosa que pudiera ser atractiva, más que el color de los ojos, que se veía diferente a otros, ¿no? Diferente. Entonces, mira qué bonitos los ojos de ese niño. Y dijo la otra muchacha, ah, sí, porque es lo único bonito que tiene, dijo la señora. Y entonces a los 12 años, imagínense, eso golpeó mi vida. Eso golpeó mi vida. Despreciado. Quizás muchos no pudieron pensar que yo podía haber terminado un estudio, ni yo mismo quizás en algún momento pensé que hubiese podido terminar una carrera universitaria. O yo mismo nunca pensé que iba a alcanzar un nivel en una empresa al nivel que Dios me ha colocado. No lo pensé, ni me lo imaginé. Lo soñaba, pero no lo creía muy posible. Porque toda la vida yo crecí sin las comodidades que otros tenían, crecí sin las condiciones que otros tenían, entonces me sentía así, una semilla de mostaza. Y entonces decía mi hermana un día de estos, anoche, mi mamá decía esto de mí, paga por no hablar. Porque yo no hablaba, no conversaba, no tenía amigos, porque me sentía como un grano de mostaza, insignificante. Ahora Dios me ha hecho crecer para los lados, para adelante, para los lados. No me hizo crecer mucho para arriba, ¿verdad? Pero sí sabe, me siento muy agradecido con Dios porque me ubicó en los lugares que yo pensé que no iba a llegar. Pensar que yo me iba a parar en un púlpito a hablar de la palabra de Dios, eso era impensable. Algo que yo jamás se me hubiese ocurrido. Aun cuando ya había recibido al Señor Jesús, yo miraba a los predicadores y los admiraba y decía, qué cosa más tremenda que se paren frente a la gente y puedan hablar con la facilidad que lo hacen. Porque yo tenía miedo a hablar, tenía pánico a hablar, tenía pánico a conversar. Mis amigos se contaban con los dedos de una mano, porque no podía hacer muchas amistades. Tenía un pánico a hablar con la gente. Mi esposa me tuvo que hablar porque yo no le hablaba a ella me enamoró. Sí, amor, tú me enamoraste, me pediste matrimonio. ¿Ya no te recuerdas? Yo tenía miedo, yo la miraba y tenía miedo de decirle, hermana Solita, usted es bien bonita, me daba miedo. Hasta que ella me dijo, hermano Mario, usted me gusta. Y eso es bonito. No es cierto, ¿verdad? Pero yo siempre tuve temor. Le quiero decir que siempre tuve temor y Dios me demostró que cuando yo me dejo cultivar por la mano de Dios, yo puedo llegar a ser un árbol de mostaza, en la cual vengan las aves del cielo, se posen sobre mí y encuentren nido, encuentren un lugar donde reposar. Usted y yo somos el reino de los cielos y debemos de llegar a eso, a ser personas en las cuales otras personas se sientan tan cómodas, se sientan tan seguras que quieren estar cerca de nosotros porque encuentran una palabra buena, porque encuentran un consejo bueno, porque encuentran seguridad. Ese es el reino de Dios que se asemeja a una semilla de mostaza, dice, que puede parecer pequeño, pero en las manos de Dios se vuelve grande. Maravilloso, se vuelve grande. Una iglesia pequeña de 12 personas, de 70 personas más adelante, de 144 personas después y de miles, multitudes que no se podían contar al final de los tiempos. Eso es la semilla de mostaza que se sembró para formar el reino de los cielos. Y eso es lo que usted y yo debemos ser. Una semilla de mostaza y no conformarnos a quedarnos así. Diría que si yo esta tarde siembro esta semilla y la cuido, podré ver el fruto de ella. Y es impresionante, de verdad, si usted se mete al internet y va a ver de qué tamaño son las diferentes clases de mostaza que hay en el mundo. Nosotros como personas podemos hacer la diferencia en el mundo.
Muchos árboles alrededor de la mostaza. Muchos árboles. Y hay muchos árboles de los cuales no se puede extraer muy buen fruto. Hay árboles que ustedes lo ven y no encuentran un fruto para alimentarse. Incluso hay árboles que producen frutos que son dañinos para nuestro cuerpo. Fruto, mucho fruto, pero no lo podemos consumir porque causaría daño. Así alrededor de nosotros hay mucho árbol que parece frondoso y parece que tiene mucho fruto, pero son frutos que envenenan, frutos que lastiman. Pero usted y yo debemos de ser de aquellos árboles que crecen y que la gente quiere tener y de las cuales la gente puede decir: póngamele más mostaza, por favor. Échemele mostaza a la comida. Póngale mostaza al pan que me está vendiendo. Póngale mostaza ahí a la salchicha. Porque le da un sabor especial. Usted y yo podemos ser la diferencia en el mundo. Podemos ser como el grano de mostaza, que a pesar de que el mundo nos menosprecie, posiblemente te están menospreciando, posiblemente no están creyendo en ti, posiblemente están diciendo que no vas a llegar a ser lo que sueñas ser, pero quiero decirte esta mañana que tú y yo somos la semilla de mostaza que Dios ha sembrado en esta tierra para hacer del reino de los cielos algo grande, algo maravilloso, y Dios te llevará a lugares especiales que hoy no puedes entender y que quizá hoy mismo no te puedes imaginar. Tú y yo somos la semilla de mostaza y formamos el reino de los cielos. Dios busca constantemente hombres y mujeres que hagan la diferencia en este mundo. Nosotros estamos acostumbrados a decir: ah, no, este político es diferente al otro. Ah, no, este hombre sí va a gobernar bien. Esta mujer sí. Recuerdo yo hace años hubo una señora aquí muy inteligente, que fue la fundadora de un instituto de economía grande a nivel internacional ahora, este instituto de economía. Una señora Líbano de Márquez, exactamente. Fue ministra de Economía. Jamás habíamos oído hablar de esta persona. De repente sale como ministra de Economía en uno de los gobiernos pasados, y la mujer desarrolló un periodo, pero excelente. Excelente. Y uno dice: wow, otras mujeres como esta, si hubiesen personas como esta. Y a otro, vea, lo vemos así. ¿Quién puede pensar que un pastor que está predicando en un cantón pudiera llegar a ser un ministro de Economía? Nadie se lo puede imaginar. Si a usted le dicen que uno de los predicadores que están en las iglesias, este puede llegar a ser un buen presidente, nadie se lo cree. Nadie se lo cree. De hecho, los predicadores que participan en elecciones, que han participado en elecciones y que han ganado las elecciones, han tenido malos gobiernos. Y nadie cree en ellos. Pero Dios dice esta mañana: tú vas a hacer la diferencia. Tú no vas a ser del montón, tú no vas a ser uno más en el mundo. Tú y yo debemos de ser diferentes. Debemos de ser como esta semilla que parece pequeña, pero con la grandeza de Dios te vuelve grande para bendecir a las naciones. Tú puedes bendecir tu país. Tú puedes bendecir a tu familia. Tú puedes bendecir a las personas que están cerca de ti si te vuelves como un grano de mostaza en la mano de Dios y dejas que el abono de Dios te haga crecer para que crezcas tanto que todos querrán estar cerca de ti. Dios quiere que seamos como el grano de mostaza. A Dios no le interesan las apariencias. No le interesan las apariencias. A Dios no lo impresiono mostrándome muy santo, mostrándome muy bien vestido, o mostrándome con un vestido de humildad. No lo impresiono con eso. Dios lo que quiere es que nosotros seamos la diferencia. Que cuando hablemos con la gente note que no somos igual que las demás personas. Y no porque nos sentimos muy grandes y nosotros decimos: ah, no, yo soy muy inteligente, mis hijos son muy inteligentes, mi familia ha sido muy inteligente, mi padre fue esto, mi madre fue lo otro, y yo tengo esto y tengo aquello. No, a Dios no le interesa eso. Dios lo que quiere es que tú y yo seamos la diferencia en conducta, en estilo de vida. Porque eso es lo que atrae. Un árbol bueno llama gente que quiere estar cerca de ellos. Un árbol frondoso llama gente para que se pueda resguardar del sol. He notado algo impresionante, que cuando voy por la calle, por mucho calor que esté haciendo, y hay un árbol, por pequeño que sea, y por poca que sea la sombra que brinda, si yo me pongo debajo de esa sombra, ahí está fresco. Ahí está fresco. Tú y yo debemos de ser como esos árboles que crecen ahí a la orilla del camino, quizás que nadie los ve con agrado, pero que brindan una sombra al cual tú y yo podemos acogernos y sentir la frescura.
Dios quiere que seamos la diferencia y está buscando personas, hombres y mujeres, que tengan el ADN de Dios. ¿Sabes qué es impresionante? Esta semilla tiene el ADN de ese árbol grande. Si esta semilla la agarra el científico y la examina, tiene todas las características del árbol grande. Corta un pedazo del árbol grande y lo contamina su ADN y lo compara con esta semillita. Es las mismas características que están aquí. Entonces Dios espera que tú y yo tengamos las características de Dios. Dice la Escritura que Él nos formó a su imagen y semejanza. Entonces debemos tener el ADN de Dios. Tú y yo deberíamos de parecernos a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Si el mundo nos ve con desprecio, si el mundo nos menosprecia, si el mundo no cree en nosotros, si no esperan mucho de nosotros, que Dios sí reciba lo que Él espera de nosotros, que Dios pueda ver en nosotros lo que Él ha sembrado en nosotros, que el mundo pueda percibir, aunque no lo quiera aceptar, el ADN de Dios en nuestra vida. Porque eso es lo que debemos de tener. ¿No eres la más pequeña? Belén, niña pequeñita, menospreciada, despreciable, ciudad pequeña. ¿No era la más pequeña entre aquellas grandes ciudades en medio de Judá? Dice, porque sabes, pequeñita, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, el campo. Cristo nació, decía mi mamá. Cristo nació. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le decía el pato. En Belén, le dijo el gallo. En una ciudad donde nadie podía esperar que naciera algo, y en un lugar donde nadie podía creer que alguien que naciera en ese lugar iba a llegar a ser tan grande. Ahí nació Jesús. Ahí nació Jesús, nuestro Señor. La grandeza no consiste en lo que nosotros aparentamos. La grandeza de Jesús no consistió en tener una cuna real, no consistió en nacer en un palacio, no consistió en nacer en una casa grande y crecer como un niño rico. Consistió en lo que había en él, el ADN de Dios. La grandeza nuestra no consiste en lo que podamos aparentar o en los títulos que podamos almacenar o en las cosas que podamos tener. Consiste en el ADN que está dentro de nosotros. Y cuando el ADN que circula en nosotros y que se mueve en nosotros es el ADN de Dios, tú y yo podemos llegar a ser como el árbol de mostaza. Gloria a Dios. Grande, frondoso, el cual todos querrán tener cerca de ellos. El reino de los cielos, y tú y yo somos el reino de los cielos. Tú y yo somos el reino de los cielos. Nosotros enseñamos el reino de los cielos. El mundo conoce a Dios a través de nosotros. El mundo no conoce a Dios a través de las predicaciones, no conoce a Dios a través de las películas, no conoce a Dios a través de una enseñanza, conoce a Dios a través de tu vida y de mi vida. Porque la enseñanza tiene que estar de acuerdo a como tú y yo vivimos. Y cuando la gente ve que hay una concatenación correcta entre la palabra que está escrita aquí y el estilo de vida que yo llevo, entonces dice, sí, es posible vivir de esa manera. Jesús vino y dijo, yo no vengo a cambiar esta palabra porque esta palabra incomoda. Yo no vengo a cambiar esta palabra aunque esta palabra le molesta a mucha gente. Yo lo que vengo a hacer es a cumplirla, dijo él. Y no voy a quitarle ni siquiera la tipografía más pequeña, que es una tilde o una coma en el lenguaje hebreo. No vengo a quitar eso. Esos son los signos tipográficos más chiquitos, pudiéramos decir nosotros, un punto. No lo vengo a quitar, no lo vengo a cambiar. Yo vengo a cumplirlo. Así que aquellos que dicen que el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento están en Marte. No han leído esta palabra, porque esta palabra es la misma desde el primer verso hasta el último verso. Y habla del mismo tema y nos cuenta la misma historia y nos presenta al mismo personaje, que es Jesús. Dios espera que tú y yo no vivamos de las apariencias ni que pretendamos ser muy grandes. Dios lo que quiere es que tú y yo vivamos como hijos de Dios y que le mostremos al mundo el reino de los cielos. Pero también dice la segunda aplicación que podemos encontrar, que la semilla de mostaza se asemeja a nuestra fe. Vamos a ir al capítulo 17 del mismo libro que tiene usted abierto ahí, al versículo 20. Y vuelve a hablar Jesús de la misma mostaza. Mateo 17, 20. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Contaba un predicador, no sé si será cierto, pero me gustó la aplicación, que un hombre que leyó esto salió al patio de su casa, vio el árbol que tenía sembrado ahí. Digamos que en nuestro país vio el árbol de mango grande que tenía en medio de su casa, del patio de su casa, y le dijo al árbol: te ordeno que en la mañana que yo me levante, tú ya no estés aquí, que te hayas ido. Le dijo al árbol, y se fue a acostar. En la mañana dice que se levantó, salió al patio de la casa, vio el árbol ahí y dijo: ya me lo imaginaba, todavía está ahí. O sea que esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. Grano de mostaza. Jesús quiso enseñar con esto que no es necesario tener, oiga bien, hay mucha gente que habla en estos términos: esta persona tiene una gran fe. ¿Ha oído eso? Esta persona tiene una gran fe. Es que mire, vaya a pedirle al hermano, a la hermana, porque ellos sí tienen una gran fe, usted. Y algunos oramos: Señor, dame fe, ayúdame, Señor, yo quiero tener fe. Todos tenemos fe. En la mañana nos levantamos y todos esperamos que al sentarnos en la cama no nos caigamos. No nos caemos. Y yo espero que al poner los pies en el piso, ahí cerca del costado de mi cama, estén las ginas que yo me voy a poner. Y voy al baño y espero que al abrir el grifo de la ducha caiga agua. Y a menos que no haya servicio ese día, el agua siempre cae. Yo tengo fe. Yo tengo la fe de que voy a hacerle así a un switch y va a encender una luz. Eso uno lo hace. Tengo fe de que ese foco va a encender. Aunque no veo la energía eléctrica, no lo puedo ver, es algo etéreo, no lo puedo ver, pero yo sé que hay algo que se llama energía eléctrica que provoca que ese foco, ¿cómo le dicen?, se excite y dé esa luz. Y me brinde esa luz. Si alguien me dijera a mí: muéstrame cómo es la energía eléctrica, yo me quedaría mudo, no lo puedo hacer. Pero yo creo que cuando yo enciendo ese switch, ese foco va a encender. Esa es mi fe. Pero Jesús dice: si ustedes, porque ellos vienen de orar por los enfermos y los enfermos no sanan. Ellos oraron por un muchacho que estaba loco y el muchacho no sanó. Y Jesús llegó y solo dijo una palabra y el muchacho sanó. Le dice: pero ¿cómo es posible? Nosotros hicimos lo mismo que tú hiciste y este muchacho no sanó. ¿Por qué contigo sana y con nosotros no? Ah, le dice Jesús: por vuestra poca fe. Y no se refiere a cantidad, porque tu fe no es la indicada, no es la correcta. La orientación de tu fe no está dirigida hacia el sitio correcto, hacia la dirección correcta, le quiere decir ahí. Y dice: porque si ustedes tuvieran fe, tan siquiera como este grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? Si casi no tienes fe, pues, casi como que si no tuvieras nada de fe prácticamente. Miren cuánto, esta es la cantidad de granos que yo tengo y esto me hace rico. Usted lo diría con este granito que le acaban de dar. ¿Y qué es lo más grande que usted tiene? Esta semilla. Está loco. Entonces dice Jesús: no es tan importante el tamaño de la fe. Ustedes pretenden llegar y decir: nosotros somos discípulos de Jesús y hemos sido enseñados que hay que orar por los enfermos, hay que reprender demonios y los demonios se van a ir y los enfermos sanarán. Venimos respaldados por ese poder, venimos respaldados por esa palabra, venimos respaldados por esta persona. Entonces todo lo que yo diga, porque yo soy el siervo de Jesús, va a suceder. A los ojos de Dios no hay fe grande ni pequeña, hay fe. Hay fe. Y la fe no puedo yo cuantificarla. Porque les dice Jesús: si tan siquiera, fíjense que les acaba de decir, por vuestra poca fe. Quiere decir que prácticamente, si ustedes tienen poquita fe, pero si ustedes hubieran tenido, aunque sea una fe del tamaño, la más pequeña. Dijimos que en Israel se usaba ese proverbio para referirse a las cosas más pequeñas imaginables. Entonces, si ustedes tuvieran la fe más pequeñita que se pudieran haber imaginado, ustedes le dirían a ese monte: quítate de ahí, pásate allá, y se movería.
¿Por qué no se movió? Porque la fe de ellos no llegaba ni siquiera al pequeñito grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? Que la fe para Dios no importa si es grande, mediana o pequeña, como la querramos nosotros cuantificar. La fe no tiene tamaños. La fe es creer, que no es por mis méritos, no es por lo que yo soy, no es lo porque yo he logrado, no es por donde yo estoy, es por los méritos de Jesucristo. ¿Qué va a suceder? Entonces yo no puedo venir a pretender, entonces nosotros, ¿qué hubiera pasado si este lunático se cura? Se hubiera sentido grandes. Dice que venían los 70 de predicar y le dice, venimos frustrados, Señor, no hemos logrado nada. Hombres de poca fe. Que si vuestra fe no está orientada correctamente, ustedes van creyendo que son ustedes los que van a hacer las cosas, pero para Dios no hay grande ni fe. Todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué los niños reciben las cosas que piden? Me dice mi hijo cuando estaba pequeño, papi, yo quiero que me compres esto. Y los niños no piden cosas pequeñas, piden cosas grandes. Sí, te lo voy a comprar. Y al final, no sé cómo, terminaba comprándose. Me dice mi nieto, tatito, ¿verdad que me vas a comprar esto? Íbamos pasando un día por un almacén, fíjese dónde está la fe del niño. Íbamos pasando por un almacén y en el almacén era el tiempo de Navidad, y estaban unos carros eléctricos, carros grandes eléctricos para niños ya de la edad de él, de 4 años, estaba más pequeño, eso fue hace un año. Y pasa el niño en la vitrina y le dice, mami, ese carro quiero yo, comprame ese carro, le dice a la mami. Entonces la mami, que siempre ha sido honesta con él, porque siempre le ha dicho lo correcto, y le dice, no hijo, no te lo puedo comprar porque no tengo el dinero para comprártelo, es muy caro el carro, no tengo dinero para comprártelo. Y pela los ojitos y dice, tatito, ¿tenés dinero que me compres ese carro? ¿Sabe por qué? Porque normalmente cuando él me pide cosas que no son tan caras, por supuesto ese día se excedió, me dice, tatito, cómprame ese carro. El niño sueña con ver y tener una bicicleta, y sabe lo que hacen los abuelos, los padres de Alex. Aunque yo sé que igual que nosotros, ellos no estamos nosotros, ¿qué voy a hacer con este pisto? No hay qué hacer con él. De repente llegan con una bicicleta para el niño. ¿Sí? Porque ellos creen, pero no lo creen con orgullo, no lo creen con vanidad, no lo creen porque creen que son los mejores hijos y que ellos se lo merecen, porque ellos aprendieron. Ellos lo creen porque dicen, porque es mi padre, porque es mi abuelo. Eso. ¿Por qué te dará Dios la respuesta? Porque es tu Padre, porque es tu Señor. No será porque eres bueno y porque soy bueno, será porque Él es bueno. Por eso que nos da las cosas. Entonces no importa, dice, si mi fe puede ser muy pequeña, no tendré que avergonzarme de eso ni preocuparme por eso. Yo pediré a Él porque Él es mi Padre, y puedo estar seguro que me dará porque Él es mi Padre. Por eso será la respuesta. Así que si yo tuviera fe, dice, como un grano de mostaza pequeñito, mi Padre vendrá y honrará mi fe. Sea mucha, sea poca, honrará mi fe. Así que no podemos medir la respuesta que venga, porque ahora sí yo voy a tener una gran fe, ahora sí me empoderé, y por eso va a venir. La respuesta viene por misericordia y porque Él es nuestro Padre. Por eso, porque nos ama. Por eso viene, por eso Jesús nos dice, no sean orgullosos. Ustedes quizás están pidiendo mal, como le digo en otra ocasión. Ustedes piden mal, ustedes piden para sentirse bien, ustedes piden para disfrutar la vida, ustedes están pidiendo equivocadamente, ustedes no están pidiendo correctamente, por eso no reciben. Por eso no reciben, porque no están pidiendo correctamente. ¿Qué hace el enemigo cuando nosotros pensamos que tenemos una fe demasiado pequeña que no puede alcanzar para recibir la respuesta? Dice el enemigo, no, ya no sigas orando, ya no sigas pidiendo. La enfermedad que tienes es grave, es dictaminada como incurable. No hay forma de salir. El problema que tienes es muy grande, no tiene respuesta, no tiene solución. Ya además ya es demasiado tarde. Los últimos 2 años yo he estado orando mucho
por una respuesta. Y lo digo con gratitud al Señor, que yo no sabía cómo Dios lo iba a resolver. Y pensaba, Dios, estoy llegando a la meta. Sin embargo, no veo la cuestión muy buena. Y tengo este compromiso, Dios, que no sé cómo lo voy a cumplir. Y he estado orando y digo, bueno, no puedo decirle al Señor, mírame qué bueno soy, qué fiel soy. Solamente he estado diciéndole, Dios, ¿cómo le vas a hacer? Me dijo un día mi hermana, no te preocupes, Mario. A veces me dice Mario, a veces me dice Toño, ¿no? No te preocupes, Mario. Dios te quiere sorprender. ¿Te recuerdas que me dijiste eso? Sí. Y yo dije esa noche cuando me acosté, digo, ¿cómo me vas a sorprender? ¿Cómo? ¿Y sabe qué? Dios ya me sorprendió. Aleluya. Dios ya me sorprendió. Gloria a Dios. Él vive. Y da la respuesta como yo no la imagino. Gloria a Y Dios. no es por mi fe, porque yo mismo decía, ¿y cómo no es posible? ¿Y de dónde no es posible? Sin embargo, no es por mi fe, no es por mi condición, no es porque Él me ama, es porque es mi Padre. Y no importa si mi fe es del tamaño de este grano de mostaza, Dios la honrará y enviará la respuesta. Aleluya. Si tuvieres fe como ese grano de mostaza, dice, le dijeras al monte, muévete y se irá. ¿Qué tan grande es tu petición? ¿Qué tan difícil? Dice Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Así es. Amén. Es que es impresionante cómo usted no puede, a mí me gusta oír los testimonios de Boris. Y pareciera como que son cosas simples. Alguno podría decir, lo que testifique este hermano. Pero cuando él dice, yo esa mañana me levanté y dije, yo quisiera comer pizza. Recuerdo que una vez testificó eso. Y en el transcurso del día lo invitaron a comer pizza. Yo dije, Dios, yo quiero esto. Y en el transcurso del día alguien le dio lo que él había estado pidiendo. Gloria a Dios. Para mí son muestras del amor de Dios. Porque muchas veces no podemos ni comprar. Me dijo un muchacho el día de ayer, gracias. Este día yo no venía preparado para almorzar. Gracias. Porque muchas veces usted quizás y yo no hemos tenido para almorzar y alguien nos dice, hey, le invito a un pan, le invito a una galleta, aquí le compré este pan dulce. Llegan los muchachos, un día llegó Boris a mi oficina, yo no había comido nada ese día. Y me dice, jefe, lo quiero molestar. Tras que me está ardiendo la panza y te viene a molestar. Jefe, lo quiero molestar. Ajá, ¿qué pasó? Le traigo esto. Wow, Gloria a Dios. wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es porque Dios es mi Padre. Amén. Es porque Dios es tu Padre. Y cuán grande sea tu problema, para Dios dice la Escritura. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable para el castigo para aquellas ciudades que para vosotras, porque ustedes no han creído. Aquellas creyeron en el Mesías y ustedes vendrán a ser. ¿Cuál es la fe que tú y yo debemos de tener? Si pudiéramos decir, entonces yo voy a conformarme con una fe pequeña como un grano de mostaza, porque total, ¿para qué me voy a esforzar? Créele, porque tu fe nunca será más grande que un grano de mostaza. Tu fe delante de Dios no llegará a ser jamás más grande que un grano de mostaza. Porque Dios tiene el universo por delante y tú y yo en el universo apenas somos un punto más pequeño que un grano de mostaza. Nuestro planeta en el universo que Dios creó apenas es un punto más pequeño que este grano de mostaza. Pero ¿sabes una cosa? Decía mi nieto un día que estábamos en la juguetería. Había una pelota con un mapa mundi. Y él le preguntó a la mamá, ¿dónde están los países? Y él le dijo, aquí está Canadá, este es Estados Unidos, aquí está China y aquí está Alemania. Y le empezó a decir los países y él dijo, ¿y dónde está El Salvador? Le dijo ella y
se fue hacia Centroamérica, un punto en el mapa. Aquí, mira, le dijo, este puntito que está aquí es El Salvador. ¡No! ¿Qué es El Salvador? Le dijo. No, mi país es grande, no es pequeño, dijo él. ¿Sabes por qué? Porque aunque en el mapa tú parezcas el punto más pequeño, en la mano de Dios eres lo más grande que hay en este mundo. Ante los ojos de Dios eres lo más grande, lo mejor que hay. Aunque en el mapa te pinten el más pequeño, el más insignificante, tú eres en la mano de Dios lo más grande. ¿Cómo es la fe? Podemos tener la fe de Pedro, que había perdido al maestro, y se encamina al templo un día y se encuentra un paralítico, un pordiosero sentado a la orilla del templo, y el pordiosero dice, dame una limosna. Y Pedro le dice, no tengo ni para la ofrenda, no tengo nada, pero te voy a dar, amén, te voy a dar lo que tengo, le dice. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se levanta. La fe de Pedro, no llevaba nada, no era médico, no llevaba un medicamento que le dijera tómatelo y mañana vas a amanecer bueno, ni siquiera oró y le dijo, en el nombre del Señor levántate, oro por ti, sino te voy a dar lo que tengo, le dijo, levántate. Y ese hombre fue sanado. La fe de Pablo, cuando en medio de la tormenta que lo llevan prisionero para Roma, en medio de la tormenta el barco se hunde, han echado al agua todo, se está despedazando, todos quieren matarse porque al final eso les va a tocar, y Pablo dice, no, cuidado, porque el Dios vivo ha hablado conmigo y dice que ni un solo cabello de nuestras cabezas va a sufrir daño. La fe de Pablo, en medio de la tribulación grande, al borde de la muerte, él está creyendo que Dios le habló y que Dios le va a preservar la vida, y eso sucedió. La fe de Eliseo, que cuando el hombre está trabajando se le cae el hacha en el río, y el hombre dice, oh, el hacha era instrumentos valiosos, eran instrumentos caros, este hombre se la habían prestado, y dice, Señor, esa hacha era prestada, y ahora ¿cómo la voy a pagar? Y ¿dónde cayó? Ahí agarra un palo, lo tira al agua y el hacha flota. Es la fe de Eliseo. La fe de aquella mujer que en medio de la multitud, siendo una mujer inmunda por la enfermedad que tenía, se abre paso en medio de todos los que empujan al Señor y dice, con solo que toque el borde del manto, yo sé que voy a ser sana. Toca el borde del manto y Jesús dice, alguien me tocó porque ha salido virtud de mí, y la mujer fue sana. La fe de esa mujer, que no era quizás muy grande, no era una mujer muy reconocida. La fe de aquellos hombres que encuentran la casa llena, llevan a un enfermo, pero abren el hoyo y lo bajan con la esperanza de que el Señor lo vea, y en vez de regañarlos puede obrar el milagro, y el milagro se obra. La fe de aquella gente. La fe de aquel ciego que está a la orilla del camino, despreciado por todos, conocido por muchos años, todos lo veían ahí con lástima, alguno le debe haber tirado una moneda, pero cuando oye que Jesús va pasando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tráigamelo. ¿Quién es el que está gritando? La cosa es diferente. Te llama el maestro. Y el hombre recibe la vista. La fe de este hombre, la fe de aquellos pecadores que aún sin creerlo, y esto se adecua mucho a la parábola que está dando el Señor, la fe de aquellos hombres que han trabajado toda la madrugada y no han pescado nada, y están a la orilla del lago lavando las redes para guardarlas y ocuparlas la siguiente noche. Jesús dice, vamos al mar. Jesús, de ahí venimos. Lancen las redes. Ay, Señor, ya no es hora, no es el lugar, no hay nada. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Pero vamos a arrojar las redes en tu nombre. Gloria a Dios. Y cuando lanzan las redes, las barcas casi se hunden de la cantidad de pescados que atraparon. La fe de estos hombres no era más grande que un grano de mostaza. Ellos no creían que podían pescar nada. Ellos no creían que fuera la hora, ni el lugar indicado, ni el momento indicado. Pero ¿qué es lo que valió la pena? Obedecer a la palabra de Jesús.
Y es que la fe no se mide por el tamaño, se mide por la obediencia a la palabra de Jesús que tú y yo tengamos. Y eso es lo que obra el milagro. La clave entonces para ser semilla de mostaza, porque tú y yo debemos ser semilla de mostaza. No importa cuán pequeño el mundo nos mire, tú y yo debemos de ser grandes en las manos del Señor. La fe, la clave para ser semilla de mostaza es la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Como semilla de mostaza, tú y yo podemos mostrar al mundo el reino de los cielos. Podemos ser semejantes al reino de los cielos y el mundo podrá ver en nosotros una imagen de lo que es el reino de los cielos. Como semilla de mostaza y como hijos de Dios, tú y yo podemos tener grandes resultados por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Crees que necesitas que alguien te empuje o que alguien te empodere? Tu fe está basada en la obediencia a la palabra y no importa si es tan pequeña como la de estos pescadores, como un grano de mostaza, la respuesta vendrá cuando tú y yo nos dispongamos a obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. ¿Somos grano de mostaza? Debemos ser como el grano de mostaza. Dice pequeño, despreciable, insignificante para muchos, pero que cuando este ADN se empieza a desarrollar, esa es la palabra, ¿verdad? Genera un árbol tan grande, tan bueno, que muchos quieren estar descansando sobre él. Tú y yo debemos de ser eso. Debemos de ser bendición para el mundo, mostrando el reino de los cielos, obedeciendo la palabra para obtener la bendición que estamos necesitando. Dios, yo te doy gracias por esta mañana bendita que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo quiero ser como ese grano de mostaza, Dios, que tiene el ADN del cielo y que me puede llevar a mostrar al mundo, Señor, lo maravilloso que puede ser vivir en los caminos del Señor. Pero también quiero ser ese grano de mostaza que no importa que sea pequeño, obtiene grandes resultados, Dios. No por mis méritos, sino por los tuyos. Y que está cimentada en la obediencia a tu palabra. No es la cantidad de fe que yo tenga, es la clase de fe, la calidad de la fe que yo tenga, la que me acerca al resultado o la que me aleja del resultado, Dios. Ayúdame a tener esa fe que aunque sea pequeña, Padre, esté alineada con tus propósitos, esté alineada contigo, Dios, para obtener el resultado que tú quieres que yo tenga. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo maravilloso que eres. Gracias, Señor. Amén y amén.